A todos y bienvenidos a esta sesión de Global Business Owners en la que contamos con la participación de Fernando González. Muchas gracias por acudir a la llamada. Y sin más, te dejo que nos hables de la ley concursal y un poquito más todos los detalles que tenemos que conocer cuando nos enfrentamos bien en primera o en otra persona a este trance. Adelante. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, GBO. Espero no ser aburrido y menos un lunes a las 5 de la tarde. El título de la ponencia, si es que lo podemos llamar ponencia, se trataría de cómo salvar mi empresa con la ley concursal. Primero hay que empezar diciendo que esta pandemia, que empezó siendo una pandemia sanitaria y está convirtiéndose ya en pandemia económica, alguien nos ha enseñado y mucho del principio de solidaridad, ese principio que están poniendo de moda todos los sanitarios, principalmente los cuerpos miembros y cuerpos de seguridad del Estado, pero principalmente los sanitarios. Entonces yo creo que es momento de solidaridad y cada uno en su esfera, en la esfera más particular, tiene que arrimar el hombro. ¿Cómo se puede arrimar si el que les está hablando es una persona que maneja la ley concursal, sabiendo que la ley concursal puede salvar empresas? Pues muy fácil, implementando todos los mecanismos para que sea verdad. Igual que el sanitario emplea todo su esfuerzo, toda su dedicación, su riesgo de la vida por hacer que se defienda la salud de las personas, nosotros desde Jura Abogados hemos creído que qué cosa más bonita que podemos hacer en estos tiempos que intentar salvar, no vidas humanas, porque no sabemos tratar de la enfermedad, pero sí que sabemos algo de tratar esa pandemia económica. Entonces creo que es un objetivo saludable en estos tiempos de crisis, de pandemia económica, ayudar sabiendo que la ley concursal puede ser un salvavidas de muchas empresas. Dicho lo anterior, convendría posicionarnos un poquito, porque cuando se habla de la ley concursal y los efectos de la ley concursal, en el ambiente que se respira, pues hablar de la ley concursal no es algo que llame la atención o algo que la gente espere que sea una tabla salvavidas, sino justo la gente espera lo contrario. ¿Y eso por qué? Porque las estadísticas nos han llevado a que de todos los concursos que se declaran en España, el 95% las empresas achatarran todos sus activos. ¿Qué quiere decir achatarrar? Achatarrar es mal vender. Cuando una empresa entra en sede concursal, con el juez delante, con el secretario delante, el abogado delante, el procurador delante de los juzgados de lo mercantil, ¿qué se espera? Pues se espera que se malvenda tarde todos los activos. Uno a uno se malvenden. Hemos llamado el achatarramiento de los activos. Si eso sucede en el 95% de los casos, cualquiera que nos esté escuchando dirá: ¿y cómo te atreves a seguir hablando de que la ley concursal es salvavidas? Si las estadísticas y la práctica dicen justo lo contrario. Para terminar el ejemplo de antes, hay que decir que ese otro 5% no es que se salven, es que la mayoría de los casos logran acuerdos con sus acreedores, acuerdos que se plasman en un convenio y convenio que con el paso de los años también se incumple. Con lo cual, la estadística es demoledora. Si la estadística es demoledora, ¿qué hago yo aquí, un 25 de mayo, contando que la ley concursal puede ayudar a salvar empresas? Habría que formularse, para seguir hablando y pudiendo defender esta ponencia con un poco de rigor y con un poco de éxito, si realmente las estadísticas no hablan de que la ley concursal salve empresas, lo primero que hay que hacer es preguntarse: ¿y eso por qué? He buscado unas cuantas razones y creo que todas ellas juntas explican muy bien lo que está sucediendo en España. La primera, ¿por qué la ley concursal no es salvadora?, nos la da la estadística de cuándo se acoge uno al concurso. A los concursos se acoge uno tarde, extemporáneamente. Podríamos decir, en el símil de la medicina, vamos a paliativos. ¿El empresario español es típico de la medicina preventiva? ¿Utiliza la medicina preventiva? La respuesta es no. El empresario español
es quijotesco. Cree y siempre cree que puede salvar su empresa. Por eso la última ratio es acudir a alguien, pero ya no buscando la salvación, sino la certificación de la muerte. Ese, para mí, es un motivo potente. O sea, acudimos tarde al médico. Y todos sabemos en medicina qué pasa cuando se acude tarde. Segundo motivo es el estigma. Si alguien dice que está concursado, te miran mal. Si lo dices en Madrid, no te conocen porque vas a tomar vinos con gente que no sabe ni que tienes una empresa. Pero si lo dices en Palencia, por poner un ejemplo, y te conoce la mujer del empleado, te conoce el proveedor, te conoce el del banco, te saben que llevas un Mercedes. Entonces, todo eso huele mal. Y eso también hace que sea un desvalor acudir a la ley concursal. El tercer motivo que yo anotaría por el que la ley concursal hasta ahora no es salvadora es que el régimen de responsabilidades ha sido hasta ahora relativamente benigno. ¿Por qué digo esto? Porque no ha hecho demasiada incidencia en la responsabilidad de quienes han dejado a la empresa en insolvencia. Pero como casi todo en España, se ha producido un efecto pendular, porque yo recuerdo que en los concursos de la época de Lehman Brothers en adelante, pues apenas había gente en la cárcel. Quiero recordar Gerardo Reyes Ferrán, presidente de la patronal, de la COE, estuvo en la cárcel, Gerardo Mateos, no sé si ha estado todos o alguno de los miembros, y un especialista en comprar empresas en concurso que se llamaba Ángel del Cabo. Si salimos de ahí, no encontraremos muchos más que en sí mismo, por haber presentado un concurso, hayan resultado penalmente imputados por el mero hecho del concurso. No digo por otros hechos que pueden tener connotaciones en paralelo con el concurso. Es que eso ha cambiado bastante. Pero como estamos analizando uno de los motivos por el que la ley concursal no es salvadora, estábamos diciendo que hasta ahora las responsabilidades habían sido livianas. El cuarto motivo, muy potente, y todos entenderemos, es la administración de justicia. Si yo aparco un enfermo en la administración de justicia, es como si yo aparco en la época punta del COVID un enfermo en un hospital, el enfermo terminal, y ahí nadie sabe que ha entrado un nuevo enfermo. Y todo esto, si le agregamos que ese enfermo necesitaba un respirador y que necesitaba una UCI. ¿Qué va a ser de él? Pues que cuando alguien se empieza a preguntar, oye, ¿y esa cama que hay en ese pasillo, quién es? No, es uno que nos han traído, pero uno que nos han traído, otro que nos han traído, otro que nos han traído. La administración de justicia, ¿qué voy a contar? ¿No? La administración de justicia es lo que es, y entonces aquí en la administración de justicia es una pena, pero yo creo que hay tres cosas que nadie se ha planteado, o por lo menos yo no las he escuchado muchas estadísticas, he escuchado mucho qué hacer para intentar remover esta situación actual, y no he encontrado casi nunca la palabra Pareto. ¿Quién es Pareto? Pareto es alguien que nos ha enseñado en la vida la regla del 80-20. El 20% del esfuerzo de unos recursos materiales humanos bien asignados damos satisfacción al 80% de los problemas. Esto de la regla de Pareto parece una tontería, pero en la Administración de Hacienda lo conocieron y lo utilizaron hace mucho tiempo. Antes, en las ventanillas de la Administración de Hacienda, igual venía un rico con un problema de patrimonio grande que un señor con la boina de pueblo, porque tenía unas zanahorias. Y uno y otro preguntaban lo mismo. Y entonces un día dijeron, no puede ser que haya una asignación igualitaria para atender al rico con sus problemas, con su inspección, con su recaudación, con su gestión de los tributos, que al señor de la boina. Y crearon los módulos. Y dijeron, no queremos que vengan los de la boina. Vamos a crear un régimen, porque todos los de la boina, perdón con los de la boina, yo soy hijo de un agricultor y también he tenido boina. Pero digo, todos los que tienen un perfil económico bajo ingresan el 5 o el 10% de toda la recaudación. No podemos hacer una asignación igualitaria de recursos. Centremos los recursos y crean los módulos. Le dicen, mire, aunque nos engañen, paguen una cantidad, pero no nos vengan a ver. Ese es un ejemplo buenísimo de cómo, a partir de un día, la administración tributaria empieza a gestionarse con principios de Pareto y la administración de justicia no tiene principios de Pareto. Cualquier caso es igual de tratado, con los mismos secretarios, con el mismo juez, con el mismo oficial, con el mismo
estamos discutiendo de si una teja estaba bien colocada o no, o estemos discutiendo de si una compañía que se fusiona con una otra compañía española tiene un régimen de libertad de amortización o un régimen sometido a los principios que rigen la ley concursal. No, son igual de tratados. Entonces, eso me parece una evidencia. Eso debería ser algo que impulsara a partir de ahora la Administración de Justicia para que fuera eficaz. Si habla del Pareto, podría hablar también de la inteligencia artificial. ¿Cuántos recursos consumen las cláusulas suelos la Administración de Justicia? Y todos tienen los mismos supuestos de hecho. Si ya tenemos una sentencia del Supremo que dice, caso como este se resuelve como este, metamos todos esos casos por una máquina y saquémosle enseguida. Descongestionaremos inmediatamente la Administración de Justicia. Y dirá alguien, sí, pero es que mi caso es totalmente atípico. Bueno, pues igual hay que analizar la parte. Pero es más injusto responder a 100 en 5 años que confundirte entre 1000 con 1 por haberle tardado 20 minutos. Esa es mi opinión. Otra cuestión por la que la Administración de Justicia tiene mucho que cambiar y puede hacerlo es que en la economía privada todo el mundo le incentivan por conseguir objetivos. La Administración de Justicia yo no he visto eso. Es más, hay una figura que se llama administrador judicial que podría, administrador concursal, que podría, si estuviera incentivado, decir, oye, viene una empresa que se puede salvar. Si la salvo me dan X, si no la salvo me dan una décima parte de X. Eso es un ejemplo de cómo la incentivación podría hacer posible la salvación. Y el último motivo, de los que yo entiendo por los que la ley concursal no es una ley salvadora, no es una ley que se puede utilizar para salvar empresas, es que no hay mensajeros ni mensajes claros. ¿Por qué digo esto? Porque el íter que sucede cuando una empresa está mal es que impago, me llama el acreedor, no cojo el teléfono. O si lo cojo, le doy largas. Me llama otro acreedor y sucede lo mismo. Se está generando un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque si hay un problema y todos navegamos en el mismo barco, todos tendremos que solucionarlo. Porque una empresa es un cúmulo de intereses, todos ellos alineados en la misma dirección, no son intereses contrapuestos. Pero la falta de mensaje y la falta de mensajero hace que se enconen las posturas. Si se enconan las posturas y no se avanza, cada día más la situación es más irresoluble. Por eso yo creo que cuando viene un problema de insolvencia, hay que dar la cara, hay que analizar cuál es la patología del enfermo y sobre todo hay que buscar un mensajero que entienda, que sea un empresario, que sea un economista, que sea un abogado, que haya vivido los 360 grados de la insolvencia y que diga, este es el enfoque, este es el enfoque. Si nosotros vamos a un hospital y el médico que nos toca, que nos va a dar la solución, es un aprendiz, más de uno habrá habido, y no estoy criticando, que bastantes cosas se han hecho, pero si es un aprendiz y no sabe poner un respirador, pues no esperemos las mejores consecuencias. Si el médico es una persona que incluso ha sido un paciente y ha vivido en propia piel la situación de la insolvencia y la ha tratado con éxito, estaremos más tranquilos. Creo que nos faltan mensajes y nos faltan mensajeros. Esos motivos, si les damos la vuelta, empezaríamos por lo menos a entender que sí que es posible salvar empresas. Y dices tú, ¿y eso se pueden implementar todos los motivos a la vez? No hace falta. Aunque se implementaran 1, 2 o quizá 3, por lo menos los que están en manos del deudor, pues ya sería mucho. Por ejemplo, el tratar la insolvencia a tiempo. Por ejemplo, el entender que hay una serie de responsabilidades que si no las tratas a tiempo te pueden venir devenidas. Por ejemplo, entender que esto no es una materia compleja. No se la puedes dar a alguien que por circunstancias o porque son por proximidad, por familia, que dice que son unos honorarios pues, reducidos, pues dejas en manos un coche, un Mercedes o un Ferrari, en manos de una persona que no tiene carné y además dice que ha bebido, ¿no? Estos motivos habría que ver cómo les removemos para hacer posible
esa credibilidad que yo siempre digo que tiene la ley concursal para defender empresas. ¿Qué es una insolvencia? Claro, cuando decimos vamos con la ley concursal, vamos con el código, hay que empezar diciendo, pero bueno, ¿quién es el enfermo aquí? ¿Qué tiene que tener el enfermo para que alguien empiece a tratar? Pues tiene que ser insolvente. ¿Qué es insolvente? Aquel que no puede atender de forma regular sus pagos, es aquel que ya empieza a ranquear. Aquel que primero empieza a pagar a la Seguridad Social, luego a Hacienda, luego a los bancos, a los trabajadores los últimos, porque los trabajadores vienen al puesto de trabajo y se enfrentan y se enfadan, y esas caras no las quieres tener en tu propia empresa. Entonces, cuando estás en esa situación embrionaria es cuando estás en una situación de insolvencia. Me estoy acordando ahora de una estadística que en el año 2013, que fue el año donde más concursos hubo en España, bueno, este año, el 21, lo va a pasar con creces. Según una estadística que han publicado los colegios de registradores, se espera que cierren 200 y pico mil empresas. Con lo cual, el próximo año no sabemos si la Administración de Justicia camina por las mismas veredas, no sabemos cómo se va a poder gestionar tanta insolvencia. Digo que una vez me preguntaron, oye, Fernando, esto de las empresas insolventes, 13.000, eso es una barbaridad, ¿no? Y dije, creo que al menos hay 60, 70, 80. ¿Y de dónde sacas eso? Bueno, nosotros llevamos ya casi 30 años con el mundo de la insolvencia, hemos cruzado recientemente el umbral de las 1.000 empresas concursadas, o sea que ya tenemos alguna cierta experiencia, asesorando al concursado, asesorando al acreedor, asesorando a fondos, siendo administradores concursales. Y entonces decía que bajo nuestra estadística, de cada una que pasa por el peaje del abogado y el procurador para cerrar, hay 4 que cierran al español. Y antes lo decíamos un poco como riéndonos, ¿no? ¡Ja! ¿Sabes qué? He echado el toldo y en el mismo sitio, antes ponía Perfumería Gómez, ahora pone Gómez Perfumería. Y ya estoy otra vez funcionando. ¿Para qué quiero yo un abogado? ¿Para qué quiero un procurador? Pues que sepamos que ese cierre a la española y ese elemento pendular que sucede con mucha frecuencia, no solo en economía, sino en el derecho, pues hace que antes podía estar impune, pero ahora ya tiene su punibilidad. El artículo 259 del Código Penal ha venido a castigar y severamente las actitudes, las situaciones de aquel insolvente que cierra la española. Dejémoslo así, porque cerrar la española puede ser que lo entendamos mejor que decir cuáles son los supuestos de un cierre desordenado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que estamos ante una realidad económica que ha costado mucho forjar. Ha habido mucho trabajo para crear marca, mucho trabajo para la selección, para la formación, adiestramiento y fidelización del personal, mucho trabajo para conseguir una cuota de mercado, mucho trabajo en comunicación, y un día nos encontramos con que todo ese trabajo se puede tirar a la basura. Un día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo entiendo que lo que primero tenemos que hacer es hablar con ese empresario que empieza a tener esos problemas y decirle, ¿tú crees en tu propia empresa? La mayoría de ellos, si estamos en fase previa, van a decir que sí. Entonces, ese sería el primer estadio para empezar a remover esa situación de insolvencia. Segundo estadio sería decir, tenemos que buscar un diagnóstico de un experto independiente. Tú ya te has quemado, tu mensaje no llega, tu mensaje es contradictorio con el mensaje de los acreedores, de las entidades financieras, de los trabajadores. No podemos utilizarte como mensajero. Necesitamos buscar ese experto en el derecho concursal, quien dé la mano de un diagnóstico independiente en el que se analicen cuáles son las causas de la insolvencia y cómo se remueven las mismas, lo ponga en marcha. Esos serían los pasos, a nuestro entender, extramuros del concurso para hacer que una empresa que inicialmente tiene problemas se salve. La mayoría de los problemas son de apalancamiento financiero. En la época COVID, a eso habrá que añadir la falta de mercado, que se nos ha caído, que la apertura en 3-4 meses ha generado un cuello de botella en la capacidad de liquidez, por más que haya un préstamo ICO por medio. Todos esos motivos, con el mensaje y el mensajero, se pueden remover.
¿Por qué? Porque no es tan difícil hablar con todos los interventores, con todos los players, todos aquellos que tienen algo que decir, principalmente acreedores, principalmente proveedores. Las entidades financieras, si las cuantías no son elevadas, no tienen las orejas abiertas, pero podríamos entendernos con gran parte de nuestro endeudamiento y convencerles de que entre susto y muerte es mejor para todos el susto. Hay que crear lo que se llama una comunidad de sacrificios, una comunidad de pérdidas. La peor comunidad de pérdidas es el cierre, el achatarramiento. En esa comunidad de pérdidas los trabajadores se quedan despedidos, en el achatarramiento. Los trabajadores quedan sin empleo. Los proveedores no solo se quedan sin cobrar lo que vendieron, sino que no siguen vendiendo a la empresa como su margen de beneficio. A los acreedores les pasa lo mismo, las entidades financieras les pasa lo mismo, y qué decir tiene de las cuotas que dejan de recaudar las administraciones públicas. Por tanto, ese mensajero que se erige en aquel que lanza ese mensaje de que podemos salir para adelante y cada uno tiene que asumir una cuota de sacrificio, una cuota de pérdida, una cuota de responsabilidad, eso para mí, junto con el diagnóstico, es vital para poder luego coger la ley concursal y ver cuál de las patas de la ley concursal es la más óptima. Insisto, sin mensaje ni mensajero sería un barco o un coche que va a la deriva. Necesitamos a alguien que nos organice, alguien que tenga un mensaje, alguien que conozca la hoja de ruta, alguien que responda a quién soy, dónde estoy, dónde voy. Hay veces que remover la causa de la insolvencia es simplemente quitar al administrador, porque el administrador, cuando falleció su padre, se quedó ahí el hijo del administrador y es el único que ha generado la situación de insolvencia. Otras veces es simplemente diferir un año el pago de la deuda, solo un año, año y medio, y esperar, claro, que el entorno COVID desaparezca. Entonces, todo eso no es pedirle mucho a acreedores que están esperando un mensaje partiendo de una credibilidad de un diagnóstico. Eso para mí es vital. Y luego vienen los instrumentos que la ley concursal ofrece. Hay instrumentos, muchos instrumentos, no solo es un convenio, no. Hay instrumentos que no hace falta ni siquiera llegar al juez, no hace falta ni siquiera llegar a Gran Vía 52, donde están los juzgados de lo mercantil en Madrid. No hay que llegar hasta allí. La ley concursal tiene un título, el texto refundido, que entrará en vigor el 1 de septiembre, dice institutos preconcursales, o el libro de todo lo que es preconcursal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos podemos salvar sin necesidad de que el administrador concursal lo nombren, de que estemos intervenidos y de que el juez tome decisiones sobre nosotros. Y eso se llama, por ejemplo, acuerdo extrajudicial de pagos. Es ponerse de acuerdo con una serie de acreedores, decirles lo que decíamos antes, mensaje y mensajero, esta es mi situación, tenemos que entender que juntos podemos navegar, pero si nadie está dispuesto a echar una mano, todos caemos en defunción, ¿no? Yo citaría como hechos extramuros del concurso o medios o institutos preconcursales, principalmente el acuerdo extrajudicial de pagos, aunque con entidades financieras, insisto, con entidades financieras, si el monto de la deuda es pequeño, es más difícil llegar a soluciones, salvo que lleves un IBR, Independent Business Review, que entonces normalmente, si está hecho por una entidad independiente, seria, ahí sí que se acogen las entidades financieras para decir, oye, si este lo ha dicho, nosotros nos creemos lo que este ha dicho, nos adherimos a esa propuesta de pagos con reducciones o con demoras en los pagos. Hablaba de estas figuras y hay otras que son dentro del concurso, las que están dentro del concurso, como puede ser el convenio o la liquidación normal de la empresa. En esas tengo yo menos fe. ¿Por qué tengo menos fe? Por la sencilla razón de lo que hablábamos antes como el desvalor de la Administración de Justicia. Porque entran, pero no sabemos cuándo salen ni cómo salen. Los tiempos se eternizan, los costes y los peajes hacen el resto. Entonces yo abogaría por una situación intermedia que tiene algo de concursal, pero sobre todo que se llegue al acuerdo extramuros del concurso. Y esa solución, que la hemos puesto en práctica en varias ocasiones, se llama venta de la unidad productiva con oferta vinculante, oferta esta presentada con anterioridad a la solicitud del concurso. Nosotros en Yura Abogados tenemos un libro que se llama Somos el mejor banco, a él nos remitimos para todo aquel que
quiera solucionar con más detalle. Un ejemplo real que sucedió en Navarra, como en 4 o 5 meses una empresa dejó atrás todo su endeudamiento y continúa siendo la misma marca, teniendo los mismos clientes, teniendo los mismos contratos y dejando atrás el endeudamiento incluso con la Hacienda Foral Navarra, y esa empresa a día de hoy vive, que es el objeto de esta charla, no solo vive, sino que ha reforzado su marca y está en el mercado cuando vino a vernos nadie daba un duro por ella porque estaba amenazada de cierre, porque hasta la Hacienda Pública había embargado los saldos de los clientes que tenían dentro de su sector. Este para mí es una gran noticia. Cuando una empresa tiene vida y estamos en su fase incipiente, tenemos que defender la vida. Desde Yura Abogados defendemos la vida de las empresas y queremos ser un símil de lo que hacen los sanitarios con la vida de las personas que padecen esta pandemia sanitaria, y creemos que hay recursos, y les hay, para llevarte una empresa y mantenerla viva sin necesidad de que se muera. Y no sé si con esto puedo dar por concluido mi pequeña exposición, esperando vuestras preguntas. Yo tengo una pregunta. Hablaste de un acuerdo, se llama Acuerdo Extrajudicial de Pagos, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo tiene que ser ese acuerdo? Yo entiendo que cuando llegas a un convenio con tus acreedores, rápidamente tiene que ser igual para todos. ¿Es correcto? ¿O podrías tú llegar a acuerdos parciales según la capacidad de cada uno de los acreedores? Bueno, buena pregunta. En el acuerdo extrajudicial de pagos no entran el crédito público, principalmente se entiende crédito público, Hacienda y Seguridad Social, ayuntamientos también, IBIS, pero bueno, eso es marginal. Y no entra el crédito con privilegio especial. El crédito con privilegio especial es el crédito de la hipoteca sobre la nave, el leasing sobre las máquinas. Esos quedan excluidos. Pero sí entra el resto de los acreedores. Y bastaría tener un acuerdo en función del pasivo que se tenga, con un 65% se pueden conseguir una espera de 5 años, que no es poco, o una quita de un 25%, con un 65%. Hay veces que esto hay que forzarlo, por eso la figura del mensaje y del mensajero. Hay veces que esto es como, para este acuerdo no necesitamos estar todos acreedores juntos en sede judicial y hacer público cuál es el acuerdo. Simplemente a uno habrá que motivar más que a otro para decir, apóyame, y si me apoyas, nos salvamos. Y también dijiste que de estos institutos preconcursales, ¿no? Sí. Que recomiendas, porque yo me puedo sentar con mis acreedores y con bancos siempre, ¿no? La cuestión es, ¿cómo puedo utilizar la ley concursal? ¿Qué elemento puedo introducir para que fuerce la negociación? El IBR, por ejemplo, es muy potente porque es un informe de un experto independiente al que sí que le dan credibilidad entidades financieras. Porque al final las entidades financieras, ahora viene un chaparrón grande, no tienen interlocutores válidos para ir a escuchar a tantos insolventes como hay. Pero si yo llevo un IBR y acudo a una entidad financiera, luego normalmente las entidades financieras, si una que lidera el acuerdo dice que sí, las demás se van a apoyar en esa una. ¿Por qué? Porque se entiende que ha sido previo el estudio por una y el estudio para una es extensible para el estudio para más, aunque no tenga sindicado su crédito. ¿Cómo recomiendas? ¿Con quién empiezo? ¿Empiezo con el banco con la que más deuda tengo, por ejemplo? Hay que ver cuál es el listado de acreedores, eso es importante. Hay que ver cuál es la causa por la que estoy insolvente. Hay que ver cómo se remueve eso. Acuérdate que antes decíamos que era un patán, el hijo del dueño que se murió. Y ese es el que tiene la culpa de todo. Si el informe independiente nos pone en evidencia que ese es ese señor, podemos decir que entre todos los acreedores designen un administrador que sea administrador mancomunado con el nuevo gestor, que será un técnico que se elija por parte de los acreedores. Me quedaría muy tranquilo si sé que tengo un crédito de 100
y a partir de ahora la compañía navega bajo otros principios y tengo de administrador mancomunado de la misma a una persona que ha elegido el sindicato o como quieras llamarlo de acreedores. Siempre todo esto, claro, bajo la hipótesis de que la sociedad tiene viabilidad y solamente hay que quitarle algo de deuda o solamente hay que diferirle algo de deuda o buscar la conversión de deuda en capital o buscar otras fórmulas mixtas. Bueno, ¿tenéis más preguntas vosotros? Sí, gracias Fernando. Lo primero, muy ilustrativo. Yo tenía una duda, una pregunta que no sé si me podrás responder porque no sé lo habitual que puede ser esto, pero en procesos de este tipo, ¿cómo de habitual es que los acreedores entren en el capital y hagan la permuta de la deuda por capital? Suele ser infrecuente en las pequeñas compañías. ¿Por qué? Porque las pequeñas compañías no tienen valor, no tienen valor. Pero ya empieza a verse en las grandes compañías porque de esa manera toman el control. Es una forma indirecta de tomar el control. Si tú tu crédito lo conviertes en capital y hay un sindicato, imagínate, de 4, 5, 6 bancos que lideren esa conversión, entonces podemos convertir pasivo en capital y de esa manera tomar las riendas de la compañía y hacer posible, liderándola, un CEO que tenga noticias de la empresa. Hay muchas veces que el problema de la empresa pequeña es que el que está al frente de la misma no sabe gestionar en épocas de crisis, no sabe conducir cuando la pista no está húmeda, pero cuando la pista está húmeda, pues se choca. ¿Por qué? Porque no maneja la situación. Entonces, en esos casos sí es saludable y en esos casos sí apoyan las entidades financieras principalmente la conversión de deuda en capital. Y esa valoración de la permuta, digamos, de cuánto de tu deuda te da acceso a cuánto del capital, entiendo que será compleja y que necesitará un árbitro externo o dentro del propio proceso concursal se llega a ese acuerdo. Sí, eso forma parte del convenio que lo regula. Y es por primera vez en derecho, la ley de sociedades de capital, por más que busquemos y busquemos, al socio, y solo socio, no se le pena por nada, simplemente que lo más que puede hacer es perder su capital, el capital que aportó. Pero en este caso sí se le pena. ¿Por qué? Porque está vedando la posibilidad de que una junta tome un acuerdo, y ese acuerdo sería el de transformar pasivo en capital. En esos casos, el socio que sin más se opone a la aprobación del acuerdo, si la aprobación no salió para adelante, puede responder como cómplice de las deudas de la sociedad, con lo cual, ojo con ser socio de una compañía en la que se propone como medio para salir para adelante esa conversión. Y otra cosa, habías comentado algo como la venta de la unidad productiva como una forma de salir adelante. Sí. ¿Podrías explicar un poquito más cómo funciona esto? Bueno, primero hay que definir qué es unidad productiva. Unidad productiva es una empresa en funcionamiento o una rama de actividad. Si una empresa tiene varias actividades, sería una rama. Una rama es el conjunto de elementos personales y materiales afectos. Si yo tengo una empresa que hace sillas en Albacete y mesas en Huelva, probablemente no, seguro que en Albacete hay unos empleados, en Albacete hay unos proveedores, en Albacete de los muebles de Albacete hay unos clientes y luego en Huelva pues habrá otros proveedores, otros empleados, otra nave, otra problemática. Entonces, en este caso estaríamos hablando de 2 unidades productivas. Una vez definido lo que es una unidad productiva, la ley concursal lo que ha querido, el espíritu siempre fue defender que el acreedor ordinario cobrara. Como han pasado tantos y tantos años, 20 y tantas reformas que llevamos encima y no cobra el acreedor ordinario, un día dijeron por lo menos que se mantenga la empresa. Y ese es el motivo por el que creo que ahora mismo el aspecto o la parte de la ley concursal más interesante es hacer una oferta por esa unidad productiva. Esa oferta la puede hacer una sociedad que se cree, una sociedad vehículo que se cree, porque no tiene que ser inicialmente, no tiene que ser alguien especialmente relacionado con el deudor. Esa oferta se hace, esa oferta se visa por el administrador concursal y esa oferta, después de un periodo corto y un periodo de alegaciones, termina siendo aprobada normalmente en sede judicial. Todo esto con el Real Decreto 16/20, que ha entrado en vigor recientemente, quieren que los juzgados, cuando entre una venta de la unidad productiva, se tome la celeridad suficiente. La motivación es clara, porque si no se actúa pronto, es otro enfermo que se nos va a caer
y entonces esto sí tiene una vía rápida dentro de los juzgados. Un administrador concursal que no puede mirar para otro lado, tiene que aprobarlo porque a no ser que se le presente una mucho mejor, pero es difícil que en un periodo de tiempo corto alguien extraneous pueda tener unas noticias de la propia empresa que pretende adquirir tan importantes o tan amplias como las puede tener aquel que hace la oferta con carácter previo. Esa venta de esa unidad productiva es como cuando tú vas al mercado y dices, no, yo escojo las naranjas, pero no, de esta cesta solo me quedo con las fresas. No, pero es que está en la cesta las peras, y esas peras hay alguna pocha. No, yo me quedo con lo bueno. Me quedo con lo bueno y dejo atrás lo malo. Básicamente eso es la oferta vinculante de compra de unidad productiva en sede preconcursa. ¿Y eso no es un poco también el achatarramiento que comentabas? O sea, que alguien venga y se lleve lo bueno, que es lo sano, y deja la empresa todavía peor, ¿no? Buena pregunta, Miguel Ángel, pero no te olvides de la mayor. Aquí no hay achatarramiento porque aquí al menos los empleados y la actividad continúan. O sea, de esa unidad. Aquí hay continuismo de actividad. Vale, bueno, o sea, que es un poco... Otra cosa es que yo no pueda con la deuda de la Hacienda Pública, por poner un ejemplo, y digo que de los 400.000 euros que debo a la Hacienda Pública solo va a pagar 20.000. No pasa nada. Vale. ¿Por qué? Pues porque previamente yo he valorado la unidad productiva en 300.000. Esta empresa para mí vale 300.000. Vale, pues 300.000. ¿Cómo se pagan 300.000? Pues si ya viene deuda subrogada de la seguridad social de 150, pues me voy a quedar con 150 y voy a pagar 150. ¿A quién, cómo y cuándo? Pues siguiendo los principios de la ley concursal llegará a donde llegue, pero no llega a muchos sitios. Y la última, comentabas que uno de los problemas de la ley concursal o de los empresarios que no logran salvar sus empresas con la ley concursal es la demora en el momento en el cual optas por esa opción. ¿Cuál sería el momento adecuado? ¿Cuándo un empresario tiene que decidir mi única solución es ir a un concurso o vamos a ir a un concurso lo antes posible para salvarlo? Mira, Miguel Ángel, en la vida hay un principio que ahora en economía y sobre todo desde los parámetros de la ley concursal toma pleno relieve. Es el principio de prudencia. No es el principio de optimismo, es el principio de prudencia. Tú por la noche tienes que ir a tu casa y decir, bajo el principio de prudencia, ¿cuánto voy a vender? ¿Con qué margen voy a vender? ¿Cuál es mi estructura laboral óptima? ¿A cuántos tengo que echar? ¿A cuántos tengo que recuperar del ERTE y a cuántos no? Y entonces cuando tú, bajo ese principio de prudencia, dices que no te cuadran los números y que solo te cuadrarían si aportaras capital propio o hubiera una especie de ayuda de terceros, es entonces cuando tienes que llamar a las puertas del mensajero para decir, oye, esto funciona, pero hay que quitarle 300.000 de deuda, hay que diferir 100.000, hay que reducir la plantilla, hay que. Es en ese momento, cuanto antes mejor, cuando alguien tiene que venir a hacer un informe independiente y ese informe es el que empieza a ser creíble por todos los actores y ese es el informe que tiene que coger el mensajero y trasladar a todos ellos a modo de coach, a modo de mediador, para decirles, señores, nos salvamos, seguro que nos salvamos, pero requiero de usted un pequeño esfuerzo. No se puede pedir a un acreedor que haga una quita del 90%, eso es insultarle, pero sí se le puede pedir que haga una espera de un año, perfectamente. Una espera de un año sería para muchas empresas un motivo de salvación, perfectamente, o 2 años. O pagar un 5% el primer año y un 2% el segundo, o meter en el órgano de administración una persona que entre todos hayan elegido para controlar la empresa desde dentro y si no se nos vaya de deriva. O convertir deuda en capital, o hacer situaciones mixtas por todos los sitios. Ese es el mensajero y ese es el mensaje que muy pocas veces aparece. Y ese es el mensaje que desde Jura Abogados damos porque creemos y debemos de creer que tenemos un deber con la sociedad, que es de salvar empresas. Y tenemos una ley que es la que hay. Probablemente la Administración de Justicia sea una cosa, pero la ley no es la que impide que las empresas se salven. Y una pregunta que me acaba de surgir según hablabas, que creo que es bastante ingenua, pero bueno, para eso tenemos el experto. ¿Por qué hacer eso dentro del paraguas de la ley y no fuera? Es decir, si realmente esto, según lo entiendo, es
alguien nos va a asesorar porque nosotros no sabemos hacer las cosas, básicamente. Porque si hemos llegado a este punto en el cual somos insolventes y tenemos que reestructurarlo, necesitamos una ayuda externa. ¿Por qué esa ayuda externa la cogemos dentro de la ley concursal y no fuera? ¿Nos da protección extra? ¿Nos facilita las cosas? ¿Es obligatorio hacerlo así? ¿Qué? Te respondo, la pregunta es buena y espero que la respuesta sea clara. Si tú has dicho al mercado que estás mal y sin más empiezas a negociar con la gente, tienes un riesgo altísimo de que un acreedor te pida un concurso necesario y ha fracasado todas las negociaciones. Las ha roto. Por eso esas negociaciones previas tienen que estar protegidas por un corsé. Ese corsé hasta ahora se llamaba 5 bis, pero se llama como tú quieras. Pero yo le voy y le digo al juzgado, ojo, estoy mal y quiero que se paralicen todas las ejecuciones contra mi patrimonio y quiero que nadie se me eche encima. Quiero que nadie inste un concurso necesario. Ese es el matiz por el que no vale ir uno a uno por la calle negociando con los acreedores, sino es con el corsé que la ley concursal nos da. Porque digamos que la ley paraliza todas las acciones contra la empresa durante ese periodo. Paraliza ejecuciones e impide que se nos eche encima un concurso necesario. Entendí. Pues muchas gracias. Yo creo que no tengo mucho más. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estás ahí? Ahora. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Discúlpame que se me ha alargado una reunión. Mira que les he dicho, a las 5 tengo otra y hasta las 5:30 ellos no paraban. Yo tenía una duda, no te podía escuchar, igual la he resuelto ya, pero bueno, aprovecho la ocasión para planteártela. Con esto del COVID, los ERTEs llevan aparejado un bicho, que es la imposibilidad de despedir y si despides, atenerte a las consecuencias. ¿Qué sucede si yo he hecho un ERTE y como consecuencia de cómo está la situación, meto a la empresa en un concurso? ¿Qué va a suceder con esos ERTEs y qué responsabilidades puede haber en el administrador como consecuencia de terminar despidiendo a esos trabajadores por vía concursal? Bueno, tenemos hecho un cuestionario de unas 30 preguntas con sus correspondientes respuestas. Sabemos que hoy no agotamos la materia, ni mucho menos. Y una de las preguntas que con su correspondiente respuesta, que respondemos desde nuestra web de Yura Abogados, es: ¿puede una empresa que deje a deber 100 millones de euros quedar impunes todos los órganos, el órgano de administración, los apoderados generales, el director general, el administrador de hecho, el de derecho, todas las personas que han tomado decisiones? La respuesta es sí, pueden quedar impunes perfectamente. ¿Puede una sociedad que debe 100 euros tener responsabilidades en el administrador? La respuesta es sí. No es el quantum, sino es las formas. Entonces, lo lógico es que si tú, como bien has dicho, cuando te obliguen a poner en el mercado, volver a contratar a las personas que tenían suspendidas, tu empresa no tiene capacidad para poderlas satisfacer o no tienes capacidad para echarlas, o tienes que regularizar los seguros sociales que estaban bonificados, si todas esas circunstancias son las que hacen que tu empresa esté en insolvencia, tienes el deber de acogerte a la ley concursal. No el derecho, el deber. Entonces, es como si el día siguiente que abres y dices tú, es que no vienen los clientes, pues tienes el deber de pedir el concurso. O los institutos preconcursales, que igual remueven antes y más barato la situación de insolvencia que ir a meterse dentro del juzgado. No sé si respondí a la pregunta. Sí. Muchas gracias. En definitiva, la patología del enfermo es múltiple. Con COVID, muchas veces nos encontramos, bueno, y viene el administrador concursal, yo soy el abogado de la concursada, y te preguntan, bueno, ¿y cuál es el motivo por el que estás aquí, muchacho? Es como aquel que va a confesarse y le dice el cura, oye, ¿por qué has venido a verme? Entonces tienes que contar tus pecados, ¿no? Pero es que en la situación COVID no hay que contar nada, la mayoría de las veces, ojo. ¿Por qué? Pues, ¿qué os voy a decir? Ahora en Derecho se han acuñado 3 conceptos nuevos que los buenos abogados ya les están dando mucha utilidad, mucha utilidad. Un concepto es fuerza mayor, otro concepto es el estado de necesidad y otro concepto es el rebus sic stantibus. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que cuando yo contraté con alguien,
lo contraté en un entorno muy diferente al que tengo ahora. Y si bien es cierto que yo voy leyendo cada una de las cláusulas del contrato y más o menos hay un equilibrio entre lo que las prestaciones de uno y las contraprestaciones del otro, todo eso quiebra cuando hay un efecto exógeno y externo de una magnitud tal como el que tenemos. Entonces, muchos abogados van a intentar buscar incumplimientos no en la literatura textual del contrato, sino en la pandemia económica que estamos viviendo. Entonces, Fernando, eso significa que cuando termine el estado de alarma o cuando termine la época de los ERTES, muchísimas empresas se van a acoger a la ley concursal 5 bis para protegerse. Si solo el problema es de no cotizar o regularizar las cotizaciones de los seguros, entiendo que sería un problema menor. Yo creo que esto hay que ponerlo en sintonía con el problema mayor, que es me faltan o no me faltan ventas, me sobra o no me sobra estructura laboral, qué pasa con el endeudamiento que se ha creado en 3 meses de inactividad. Todo eso hay que meterlo en un modelo y decir, bueno, como decía antes, bajo un principio de prudencia, decir, mi empresa ¿es capaz de continuar en este entorno? Esa es la gran pregunta. Mi empresa, bajo principio de prudencia valorativa, principio de prudencia que está de la parte del haber y la parte del debe. La parte del haber, no seamos tan optimistas que si abrimos un hotel, el día siguiente pensemos que le vamos a tener igual de facturación que el junio del 2019. Prudencia es prudencia. Y luego, prudencia en ventas, prudencia en la estructura de costes y prudencia en cómo afrontar ya endeudamientos que nos están acuciando. Yo entiendo que la mayoría de las empresas, ante una ausencia de ventas, lo que ya tienen en los fondos de maniobra, esa diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, si no la tienen negativa ya, están a punto de tenerlo. Si tienes una situación de insolvencia, una situación de fondo de maniobra negativo, empiezan a asomar los ratios, los registros de morosidad. Si empiezan a asomar los registros de morosidad, estás tocando el talón de Aquiles justo de la insolvencia. ¿Por qué? Porque nadie te va a dar nada porque estás publicando que ya estás mal. Es ahí, en esa fase primaria, algún excesivo de prudente dice insolvencia inminente, ¿no? Ni siquiera actual, es en esos umbrales, es en esos estadios cuando hay que buscar soluciones de la mano del mensaje y del mensajero que decíamos antes. Gracias. Escuchando esto, me ha venido a la mente una cosa que comentaste antes de algo así como Perfumerías Manolo o Manolo Perfumerías. Y me ha venido la pregunta de si te ves forzado a cerrar una empresa porque estás en insolvencia, vas al concurso y al final no hay solución. Ese cierre a la española que comentabas antes, digamos que te dejaba limpio, por decir así, ¿no? Yo cierro esto que no vale y continúo. Pero con la ley concursal, si cierras al final un negocio que no ha ido bien, ¿qué puedes hacer a continuación? Si quieres implementar otra nueva idea o una idea similar, ¿es posible volver a crear algo y empezarlo de nuevo? ¿O tienes que responder ante eso que has dejado, digamos, a deber a alguien? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero decir que cerrar a la española es dejar responsabilidades por el camino. Otra cosa es que nadie utilice la acción para exigir las responsabilidades. Pero eso dije que sucedió antes. Ahora es muy atrevido cerrar a la española. Cerrar a la española es echar el toldo e irse. No es buscar un abogado, no es ir a ver al juez, no, es echar el toldo directamente y salir corriendo. Sí, y no. ¿Dónde está Pepe? Pues no se sabe dónde está Pepe. Bueno, al final aparece. Así no haces eso y lo haces bien, digamos. Si lo hago bien, perfecto. Yo quería dejar muy claro primero que cerrar a la española origina responsabilidades y nunca seré yo quien diga que hay que cerrar a la española. Siempre hay que dejar un euro, aunque sea uno, para que alguien me cierre la empresa. Vale, entonces si cierro la empresa y no quiero ninguna responsabilidad, y por tanto si no quiero responsabilidad, tener la posibilidad de volver a abrir otra. Eso se llama que el concurso se califique como fortuito. ¿Qué es fortuito? Fortuito básicamente es que yo no he generado ni he agravado la situación de insolvencia. Ha sido factores exógenos a mí
los que me han hecho estar aquí, señoría. Si eso lo explicamos, la cantidad es correcta. Durante los 2 años anteriores a la declaración del concurso no he desviado fondos en favor de mi tío, de una empresa vinculada, de mi suegra o de mi cuñada, y toda la motivación es clara, objetiva y fácilmente de explicar. Claro que puedes el día siguiente abrir otra. Debes, porque eso generará en el tejido empresarial, generará riqueza. Entonces, ¿y eso no abre la puerta a que en este caso muchas se acojan a eso? A mí me ha cerrado la empresa al gobierno, esto es fortuito, borrón y cuenta nueva, por decir así. No, fortuito, no, eso sí que necesitamos ir al juzgado y analizarlo. No es tan rápido ni tan fácil. Pero sí que podría ser una causa sobrevenida. A mí me han cerrado, no me han dejado operar mi bar, por ejemplo. Sí. Si tú, a ver, hemos dicho antes, mi mensaje es de salvar empresas, pero hay veces que la empresa, cuando decíamos antes el IBR o decíamos del informe independiente, hay veces que viene el informador, llamémosle así, al informador y dice, aquí no hay nada útil. Aquí los trabajadores se han ido, la marca no existe, el mercado está cerrado. Entonces hay que cerrar. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo cerramos? ¿A la española o cerramos ordenadamente? Desde Yura Abogados hemos creado una empresa que se llama liquidaciones preconcursales. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de cerrar extramuros del concurso de forma ordenada una empresa y luego ir a que el juez simplemente ponga en la lápida, ponga DEP o RIP, descanse en paz, requiescant in pace, ¿no? Eso sería una forma ordenada, pero no encareciendo y entorpeciendo la Administración de Justicia, porque hay veces, la mayoría, que llevamos muertos a la Administración de Justicia con el ánimo de ¿qué? Si allí no hay nada que hacer. Solo les aparcamos y nos vamos. Entonces, para eso hemos creado liquidaciones preconcursales para que la liquidación sea previa y ordenada y solamente el juez tenga que certificar el fallecimiento. Pues por mi parte es todo. No sé si alguien más quiere plantear alguna cosa. Pues yo creo que lo dejamos aquí, Fernando. Pues muchas gracias por haber escuchado a estas horas y quedo a vuestra disposición si alguien de la organización tiene alguna pregunta que podemos resolverle. Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.